Hola amigos, ¿qué tal? Este es un video especial en el cual voy a tratar de contar quién soy, qué he vivido, qué he pasado, qué experiencias he tenido. Y bueno, la verdad considero que me cuesta realmente abrirme incluso a mí mismo. Ha habido mucho tiempo donde yo a mí mismo me mentía, no quería reconocer o ver algunas cosas. Entonces, espero que eso salga bien. He tratado de no pensar mucho lo que quiero contar. Tengo algunas cosas escritas, más que nada como para una guía, pero no he, no he querido desarrollar los temas sin antes empezar a grabar este video. Y bueno, eh, yo soy hijo de dos personas, dos padres que me han querido mucho y siempre han deseado lo mejor para mí. Y bueno, yo soy hijo de dos padres que siempre me han querido mucho y siempre han tratado de darme lo mejor para mí en sus posibilidades, en lo que ellos eh, creían que era lo mejor. Mi papá ha sido taxista durante muchos años, prácticamente desde que tengo memoria. Mi mamá trabaja para un colegio como personal de servicio. Entonces, mi vida, digamos, mi economía nunca ha sido eh, de lujos, nunca ha sido de abundancia, digamos, pero nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado estudios, nunca me ha faltado una cama, un techo, ropa, nunca me ha faltado nada de lo esencial. Eh, Mis papás siempre se han preocupado por ello, porque no nos falte nada en casa y, y yo estoy muy agradecido con ellos, a pesar de que a veces no nos entendamos. Entonces, yo vengo de dos padres, como les menciono, muy cariñosos, muy amorosos. Han tratado de darme en lo posible lo mejor. Y gracias a eso estuve durante primaria en un colegio parroquial, un colegio católico. Ahí me hablaron de Dios desde la ideología católica. Iba a misa muy seguido. Me gustaba la música, entonces participaba en el coro, a veces cantando, a veces tocando algún instrumento. Eh, ya, luego en secundaria mis papás querían meterme a un colegio preuniversitario. Justo eso con miras a de que luego de acabar el colegio ingrese a una buena universidad, una universidad pública acá en Perú. Y buscando las opciones, los mejores colegios o los más mencionados eran muy caros para sus posibilidades. Entonces terminé en un colegio que literalmente está a media cuadra de mi casa, Juventud Científica. Eh, yo desconocía completamente el colegio. Y este colegio lo que hacía era que a sus alumnos los preparaba para concursos de matemáticas. Y yo era bueno en matemáticas, entonces llegué a este círculo donde pude conocer a mi tutor, que es mi amigo Pedro. Entonces aquí es cuando yo empiezo a estudiar de 8 de la mañana a 8 de la noche matemáticas todo el día durante primero, segundo, tercero, secundaria. No había otra cosa que no sea matemáticas. No era tan riguroso en sí porque el colegio era pequeño. El primer año teníamos dos profesores para todas las horas, entonces había mucho de jugar por muchas horas. Había días en los cuales nos tocaba clases en las tardes de 4 a 8 de la noche, pero íbamos solamente a jugar porque no había profesor o porque al profesor le pasó algún inconveniente. Entonces, no es que éramos como militares, digamos que de 8 a 8 estudiábamos sí o sí todos los días, sino que había mucho tiempo de relajo. Incluso nuestro tutor nos hacía ver películas motivadoras. A veces venía y podíamos pasar todo un día hablando, porque él también intentaba que pudiéramos conseguir los logros, que eran ganar los concursos de matemática, y también de alguna manera se preocupaba por nosotros, por nuestra persona, ¿no? A pesar de que éramos adolescentes, niños, ¿no? Que veíamos esto de los concursos como un juego, ¿no? Como un relajo.
Él igual se preocupaba por nosotros. Entonces, a medida que pasaban los años, el colegio ganaba más presupuesto porque al círculo le iba bien, nosotros nos iba bien. Generalmente éramos un grupo de solo chicos. Tuve una compañera que se hizo parte de la manada. Pero eso fue más o menos mi secundaria. Cuando yo llego ya a quinto de secundaria, que es el último año en el cual yo podía participar en concursos de matemática, a medida que se acercaba el fin de año, yo sentía que mi vida iba perdiendo sentido, porque durante 5 años el sentido de mi vida era ir cada fin de semana a buscar un concurso en donde sea, en lo más lejos de Lima, en los conos de Lima, cono norte, cono sur, cono oeste. A veces hemos ido a provincias del Perú para participar. Entonces nuestro mood era eso, ¿no? Buscar dónde hay una competencia para ir y competir y tratar de ganar, y buscar ya dónde estaban los más rankeados. A veces habían semanas donde habían 2, 3, 4, 5 concursos en paralelo, y nos escribíamos entre los que siempre repuntábamos, ¿no? De los diferentes colegios nos escribíamos: oye, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar? Para enfrentarnos, ¿no? Esa era nuestra motivación, nuestro juego, nuestra lucha, nuestra diversión, ¿no? Enfrentarnos y ganarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, llega quinta secundaria, cada vez se acercaba más el fin de año y yo cada vez sentía que mi vida perdía sentido porque yo no veía más allá. Si bien el colegio nos empezó a preparar para el examen de admisión de las universidades, mi visión no iba más allá. Yo no veía más allá, yo no quería dejar los concursos, ¿no? Y creo que es algo que le pasó a muchos de mis compañeros, ¿no? Que el no ver más allá, que luego nos trajo un problema más adelante, que lo hablaré después, pero vamos por partes. Entonces, acabo quinta secundaria y como no sabía qué hacer, no sabía qué carrera estudiar, sí había buscado estos test de vocación que me arrojaban, literalmente todas las carreras me arrojaban que yo podía ser doctor, que podía ser veterinario, que podía ser biólogo, que podía ser matemático, que podía ser ingeniero, que podía ser todo tipo de carreras. Según esos test vocacionales yo podía elegir cualquier carrera de esas y me iba a ir bien. Pero al final yo estuve entre dos, entre economía, porque por alguna razón en ese momento era lo que me llamaba, y ingeniería de sistemas, porque yo paraba mucho tiempo en la computadora. Entonces en ese tiempo todo el mundo me decía: tú estás mucho tiempo en la computadora, entonces debes ir a ingeniería de sistemas. Y mi tutor, Pedro, él también era ingeniero de sistemas, de alguna manera también lo admiraba a él, entonces por ahí también me jalaba la carrera. Y economía, intenté en una universidad privada. Como comento, mis padres no eran de muchos recursos, entonces tenía que buscarme una beca, la cual no me dieron. Y como no me dieron, elegí ingeniería de sistemas en la uni, en una universidad pública, que dicen que tiene uno de los exámenes de admisión más difíciles, creo que del LATAM o incluso del mundo, porque son 3 días de exámenes y el nivel de las preguntas es alto. Entonces, nuestro último concurso para nosotros era el examen de admisión, era quedar primer puesto en ese examen entre todos los que participaban. Entonces me centré a prepararme para ese examen. Ya en el colegio pasaban ciertas situaciones en las cuales ya no nos daban el mismo apoyo de antes. Entonces no tenían mucha confianza en mí, pero con lo que tuve logré un tercer puesto en el examen de admisión al entrar, lo cual es algo meritorio que yo nunca lo sentí como tal, ¿no? Nunca sentí que había logrado algo importante, porque yo quería ser el primero, ¿no? El primer lugar, y el tercer lugar, a pesar de ser creo que el segundo mejor logro en universidades para mi colegio, yo no lo sentí tanto así, ¿no? Entonces, y es más, no siendo el examen de admisión más difícil probablemente del mundo, no lo veía así, ¿no? Entonces llegué a la universidad medio desmotivado, medio sin saber muy bien qué hacer. Yo recuerdo que incluso las clases habían empezado y yo ni siquiera me había matriculado, porque no estaba interesado, no me informaba, no buscaba cuándo empezaban las clases, que cuándo me tocaba, cuál es mi facultad, que qué salón, que qué horario, no buscaba nada.
Llegué una semana después que habían empezado las clases a matricularme y ya, ahí empezó mi época universitaria, ¿no? Que si bien todos se sorprendían porque yo había ingresado en tercer lugar, incluso mis compañeros de alguna manera eh, ¿no? Se sorprendían de eso. No me fue tan bien, no me fue tan bien en la universidad al punto de que para el segundo ciclo yo jalo todos los cursos. Creo que solo uno no jalé, incluso jalé matemáticas. Jalé mate incluso. Con el profe que supuestamente era más fácil, con el que nadie jala, yo rompí su racha. Y era justo porque me sentía perdido, ¿no? Porque había ingresado sin realmente desearlo, sin realmente buscar un crecimiento laboral, sin realmente buscar tener el título como mi meta, ¿no? Simplemente estaba ahí porque podía estar ahí y porque me habían dicho que ese era el camino que debía seguir, ¿no? El conseguir una carrera, luego un buen trabajo, luego te compras tu casa, luego te compras tu casa, tienes tu carro, tienes a tu pareja, a tus hijos, ¿no? Era el camino que todo el mundo te decía, ¿no? Entonces era más o menos lo que yo intentaba seguir por los consejos que escuchaba, ¿no? Pero yo siempre desde muy pequeño había tenido esas ganas de querer sobresalir, ¿no? De querer ser el mejor, por eso participaba en los concursos de matemática, ¿no? Y yo decía que en lo que sea que haga tenía que ser el mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo esto no era lo que yo quería, ¿no? Entonces tenía un conflicto conmigo mismo, eh, empezaba cada vez más a despreocuparme de las clases. Yo en la universidad, bueno, desde el colegio ya era bastante indisciplinado, no tenía cuaderno, yo no hacía tareas, no me gustaba cortarme el cabello, iba al colegio con el cabello largo, llegaba tarde siempre al colegio, creo que ningún día llegué temprano en secundaria porque como queda acá cerca, eh, las clases empezaban supongamos a las 8 de la mañana, pero siempre esperaban a que llegaran los demás chicos, que la entrada de los tardes era 8:30. Entonces a mí no me gustaba ir temprano porque digo, si voy a esperar media hora, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Me quedaba en mi casa hasta las 8:30 y a veces incluso llegaba al colegio a las 9 de la mañana, o sea, y así de grave era yo, ¿no? Y de cierta manera me lo permitían porque traía resultados al colegio, ¿no? Entonces siempre fui bastante indisciplinado y no lo pude corregir en el colegio. Eh, entonces esto repercute también en la universidad, ¿no? En el colegio habían profesores que al menos se preocupaban por mí, ¿no? Mi tutor que se preocupaba por mí, que estaban ahí. Pero ya en la universidad no. En la universidad nadie se preocupa por ti. Entonces todo esto que yo arrastraba del colegio se intensificó más ahí, se hacía más difícil. Entonces si yo no entraba a clases, nadie me decía nada. Si no llevaba cuadernos, si no me presentaba un examen, nadie me decía nada, ¿no? Si jalaba, pues nadie me decía nada porque nadie se enteraba tampoco, ¿no? O sea, yendo al caso de mis padres, ellos al verme en secundaria, que yo cada semana tenía que participar en un curso de matemática, ya me dieron libertad, ¿no? Ellos sabían que cada sábado me iba a ir y me apoyaban para el pasaje, tal vez para la inscripción, tal vez para algún snack, ¿no? Algo más para el camino, y me dejaban libremente irme con mis compañeros, ¿no? Los primeros años siempre íbamos con un tutor, pero ya luego nuestra pasión nos hacía irnos sin nadie y he visitado lugares de verdad muy lejanos en las periferias de Lima, solamente por el afán de participar, ¿no? Entonces mis padres me daban esa libertad, me daban esa confianza, entonces no estaban detrás de mí tampoco preocupándose por mis notas, preocupándome por cómo me iba. Y como yo siempre había sido un alumno resaltante, entonces no se preocupaban, literalmente. Eh, Confiaban mucho en mí. Entonces, en la universidad sufrí mucho porque no me hallaba. Empezaba a buscar una cosa por acá, otra cosa por allá, hasta que llegué al tema de emprendimientos. Conocí a un grupo en la uni. Estuve en un grupo estudiantil en la uni que se llamaba Proyecta Uni. Y ahí conocí a un chico que se llamaba Yair, el cual estaba metido en ese mundo, ¿no? Y de cierta manera me llamó la atención un tiempo. Pero luego no era mi pasión porque yo estudié ingeniería de sistemas y
escuchaba que los alumnos que terminaban, que egresaban, eh, se iban a trabajar en sus primeros trabajos, sus primeras prácticas, haciendo cosas con Excel, haciendo cosas, programando cosas. Entonces, yo en mi soberbia, en mi ego, decía, ¿cómo yo voy a hacer una carrera 5 años y voy a terminar en un banco trabajando con Excel? ¿Cómo voy a terminar en una empresa programando? Para eso están los programadores. Y lo reconozco yo por por la adolescencia que tuve, por los concursos, porque siempre estaba ganando. Me llené de ego, me cegué. Entonces, esto me acompañó también en la etapa universitaria. Entonces, eh, no quería yo seguir ese camino de ser un programador. No quería, no veía en realidad que eso era solo el inicio, ¿no? Es como pagar tu derecho de piso, no te vas a quedar ahí siempre, ¿no? Entonces, me nublaba y yo nunca llevé un curso de Excel en la universidad porque decía, yo para qué quiero un curso de Excel si no quiero trabajar de eso. Eh, y obviamente así ya no pienso así, o sea, obviamente entiendo ahora cómo es la situación de una manera diferente. He trabajado un poco en mi soberbia, en mi ego, y lo sigo trabajando aún hoy en día. No quiero dejar en claro que respeto a todas las personas a los cuales quieren dedicarse a ser un ingeniero de sistemas, a dedicarse a ser programadores. De repente, si en sus trabajos también usan Excel, de verdad, respeto para todos. Yo entiendo que no es fácil nada en esta vida. Solo estoy tratando de contar cómo es lo que yo veía en ese tiempo, ¿no? Que era inmaduro, que era soberbio, que no veía más allá, que no entendía cómo era la vida, que no entendía cómo era el trabajo. Entonces, al yo mismo generarme este rechazo, y al mismo tiempo el tema de emprendimientos, empiezas haciéndolo tú mismo, empiezas programando tú mismo, haciendo absolutamente todo tú mismo al emprender, me generó un rechazo a mí, por lo cual también decidí dejarlo, ¿no? Entonces, mientras seguía avanzando como podía en la universidad, tuve una enamorada a la cual también le comentaba todo esto, ¿no? Que de chiquito siempre había querido sobresalir, ser el mejor, tener mi casa, tener mi carro, ser abundante. Y ella una vez, mientras conversábamos, una noche, recuerdo, me cuestionó y me dijo, mira, tú me hablas mucho de que quieres tener tal cosa, de que quieres hacer tal cosa, de que quieres ser el mejor, que no sé qué, pero yo no te veo haciendo nada para lograrlo. En la universidad te va mal, cuando estás en tus tiempos libres te dedicas a jugar Dota, que es un videojuego online, eh, vas a la universidad, no entras a clases, también jugaba póker, me dice, te vas a jugar póker en las clases. Entonces, me dice, ¿cómo tú vas a lograr todo lo que tú me dices si es que en realidad no estás haciendo cosas para alcanzarlo? Y en su momento me dolió porque no me lo dijo así como lo estoy contando, ¿no? Me cuestionó de una manera muy dura que me dolió, realmente me dolió, pero me sirvió para moverme, ¿no? Para yo empezar a buscar mi camino. Entonces ahí es cuando yo empiezo ya a investigar por internet, ¿no? Cómo conseguir dinero, cómo ser exitoso. Y entre todas las cosas que comencé a ver, comencé a encontrar, eh, hablaba mucho de los hábitos, de siempre estar aprendiendo, de leer libros. Y hablaba mucho también de que debías empezar a comprar y vender algún producto. Eh, También llegué así al e-commerce, a las criptomonedas, a las inversiones. Y en mi proceso, mientras probaba otra cosa y otra cosa y otra cosa, eh, llegué al punto de decir, para yo ser exitoso tengo que dejar la universidad. Nuevamente mi ego, porque no me iba bien en la universidad, quería deshacerme de eso que me hacía sentir mal. Mi ego me decía, tengo que dejar la universidad y dedicarme a alguna otra cosa. Entonces, yo tuve esta conversación conmigo mismo de dejar la universidad 3 veces. Cada vez que volvía mi mente era más fuerte, al punto de que en noveno ciclo ya viene la tercera y la más fuerte en realidad, en la cual yo decido dejar de asistir a las clases, dejar de asistir a los exámenes,
porque igual no entraba a clases, ¿no? O sea, iba a la universidad para marcar mi asistencia y ya, ¿no? Me salía a jugar póker o a pasear por el campus o a hablar con amigos. Ese era mi día a día. Y iba solamente a los exámenes con lo que había podido estudiar un día antes, una noche antes, o el mismo día, o una hora antes. O sea, ese era mi día a día en la universidad. Entonces, eh, cuando yo decido ya realmente dejarlo, dejé de asistir, empecé a buscar trabajo y termino en un call center vendiendo algunos productos para España. Y en este call center eh, empecé a conocer compañeros. Entonces en un almuerzo una compañera me dice: ¿y tú qué haces? ¿Tú de dónde eres? Y yo le digo: bueno, yo estudio en la uni, en el sistemas, estoy en noveno ciclo. Y ella me dice: ah, si tú eres de la uni, ¿qué haces acá? Me dice. Para aclarar, para los que no son de LATAM, la uni es una universidad que se ve muy bien, que es muy reconocida acá en Perú, especialmente en ingeniería, porque tienen muchas carreras de ingeniería, arquitectura y una que otra por ahí más. Eh, entonces me dice: ¿qué haces acá, no? Y yo me puse a pensar: ¿qué hago acá, no? O sea, de verdad, este es lo que yo debo hacer, esto es lo que yo debo seguir. Y dije: estoy en noveno ciclo. Para ese tiempo la enamorada que tenía en ese entonces, la que me cuestionó al inicio, me dijo: ¿por qué no acabas tu carrera? Acaba tu carrera y vas a tener un trabajo mejor que estando en un call center, ¿no? Y yo al inicio no la escuché porque pensaba que en algún lugar donde comisionara por ventas iba a ganar mucho más que, que una ingeniería, era lo que pensaba en ese momento. Pero, pero cuando esta compañera me dijo eso, también volví a pensar y dije: bueno, estoy en noveno ciclo, no me falta nada para terminar. Puedo conseguir un buen trabajo, y ya cuando consiga ese buen trabajo empiezo a invertir todo ese dinero en aprender otra cosa, ¿no? En lo que yo quiero hacer realmente. Entonces duré una semana en ese call center y volví a la universidad ya con otra mentalidad, ¿no? Con la mentalidad de acabarlo, con la mentalidad de hacer mis prácticas preprofesionales, con la mentalidad de conseguir un buen trabajo provisional que me ayudara a apalancarme para poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces aún estaba en ese descubrimiento de saber qué hacer. Ya conocía, si no me equivoco, el tema de las criptomonedas, pero decidí probar en otras cosas, ¿no? Creo que probé, como les comenté, ¿no? en compra-venta en Call Center, probé en e-commerce, probé también las criptomonedas. Entonces iba probando varias cosas, y de todas las cosas, al final lo que más me llamó la atención o más me quedó fue el tema de las inversiones y el trading, ¿no? Eh, que justamente empezaba este boom de las cripto en el año, creo que 2015 era más o menos el año que estoy hablando. No, perdonen, estoy muy mal. Acabé la universidad hace 2 años, en el 2023, creo. Soy malo para las fechas. A ver. Es que no lo recuerdo, es que no fue muy importante para mí tampoco, pero pongamos que acabé la universidad hace 2 3 años. Entonces esto habrá sido en el año 2021, después de pandemia. Sí, 2020-2021 era que sucedía todo esto. Entonces 2021 debe ser. Entonces vuelvo a la universidad, encuentro unas prácticas preprofesionales que me sirvan para poder acabar y sacar el grado de bachiller. Y mientras yo me encontraba en estas prácticas me daba mucha libertad también porque cumplía con los objetivos. Entonces durante los tiempos libres que yo tenía, veía videos sobre inversiones, sobre trading, y empezaba ya a hablar con el gerente de esta empresa para ver qué crecimiento podía tener ahí, ¿no? Porque al final lo que a mí me interesaba era tener un buen trabajo para luego poder tener estabilidad y dedicarme a lo que yo quisiera. Y con todo lo que hablé, con todo lo que junto con mis compañeros pudimos conversar también con el gerente, no había crecimiento ahí. Entonces eso me obligó a salir de la empresa y terminé en BBVA. Terminé en un banco, ¿no? Que curiosamente era el lugar donde yo al inicio decía que no quería trabajar nunca. Entonces llego a BBVA y cómo son las cosas, ¿no? Cómo son los planes de Dios. Que llego
a un puesto de trabajo donde el horario es rotativo. Es 24/7. Hay días que trabajo en la mañana, días que trabajo en la tarde, días que trabajo en madrugada, a veces trabajo fines de semana, feriados. Entonces esto para mucha gente no es agradable, ¿no? Incluso para algunos de mis compañeros que estaban ahí no era agradable el tener ese tipo de horario. Sin embargo, para mí era algo que yo estaba buscando, ¿no? Porque el horario de Nueva York es casi el mismo horario que hay acá en Lima, Perú. Entonces, a las 9:30 que abre el mercado en Nueva York, es un horario laboral acá en Perú. Entonces, si yo tenía un trabajo que, que era el horario de oficina normal, de que empezaba a 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta la tarde, 5 o 6 de la tarde, yo no iba a poder estar tan pendiente del mercado, ¿no? Porque iba a tener que estar concentrado en trabajar. Pero si mi trabajo era por la tarde, como es el que tengo ahora, ¿no? O era de madrugada, o tenía que trabajar 2 días de fin de semana, me dejaba 2 días libres entre semana para poder ese día ver el mercado. O si trabajaba en la tarde, me dejaba las mañanas libres para poder ver el mercado. Entonces era el trabajo que yo estaba buscando, ¿no? Y yo no estaba pensando en un trabajo que me diera vacaciones ni nada de eso, ¿no? Sino un trabajo que me diera que me pagaran bien y que me permitiera tener esa libertad de tiempo, ¿no? Además, también yo personalmente nunca me ha gustado salir cuando hay mucha gente en las calles. Entonces, salir un día de semana donde hay menos gente, un horario donde todo el mundo está trabajando, para mí era lo que yo estaba buscando, ¿no? Era lo que yo deseaba, ¿no? El trabajo ideal para mí. Y el sueldo muy bueno, en realidad. A mí me contratan sin yo haber acabado la universidad. Entonces, entonces era el trabajo ideal. Es el trabajo ideal para cualquier persona que está buscando su primer trabajo, ¿no? Entonces me contratan sin haber acabado la universidad y con un muy buen sueldo, con unos muy buenos beneficios, con unas muy buenas utilidades. Entonces, el trabajo ideal para mí. Cuando yo tengo mi primera conversación con la jefa sobre mis objetivos, yo le soy sincero y le dije, jefa, yo aquí no me veo más de 3 años porque yo me voy a dedicar al tema de trading y inversiones y voy a vivir de eso. Y sí, y sé que suena loco, ¿no? Yo pienso que al inicio la jefa no... Como que no... Tenía cierta desconfianza, ¿no? En que eso sea real, ¿no? Sin embargo, con lo que hice con mi primer sueldo fue pagarme un curso de trading. Y luego empecé a ahorrar para poder tener capital con el cual operar. Ya. Entonces empecé a meter dinero en la bolsa, mis ahorros, y me fue bien. Y creo que haber tenido un 50% en cuestión de, creo que 6 meses, algo así. Entonces es cuando yo decido pedirme un préstamo del banco para invertir con el préstamo del banco. Y me fue bien también. No recuerdo exactamente cuánto fue lo que conseguí, pero aproximadamente un 50% más, menos, por ahí, no estoy muy seguro. Y es cuando yo me creía, pues, lo máximo, pues, ¿no? Me creía el super trader, me creía, ¿no? Me creía otra vez el que nunca podía fallar, ¿no? Pero no me daba cuenta que había tenido un golpe de suerte, ¿no? Entonces cada vez cometí un error que suele pasar a todos, ¿no? Cada vez me apalancaba más, me apalancaba más, me apalancaba más, y cuando te toca caer, caes muy fuerte, ¿no? Entonces ese capital lo perdí creo que más del 50%, fácil un 60%, y ahí fue cuando decidí parar, cuando dije no, si me quedo sin nada, me quedo 4 años en el banco solo para pagar el préstamo y ya no voy a tener capacidad de ahorro, ¿no? Porque es pagar el préstamo que se llevaba como se lleva aún hoy día casi la mitad de mi sueldo. Entonces paré y empecé a ver
qué estaba haciendo mal, ¿no? ¿Qué podía hacer mejor? Y yo ya veía los videos de mi mentor actual, José, pero empecé a ver este cambio que él tuvo, esta transformación en su ser, ¿no? En sus hábitos, en su físico, en su mentalidad. Y es cuando le escribo y terminamos trabajando juntos, ¿no? Me dijo, mira hermano, tú antes de tener, tienes que trabajar en tu ser, ¿no? Tú no puedes tener más de lo que eres. Entonces empezamos a trabajar en mis hábitos, en mi disciplina principalmente, ¿no? Como les comenté, en mi vida yo he sido muy disciplinado, pero fue algo que me costó bastante. Y empezamos con el tema del gimnasio, ¿no? Y sí puedo ser perseverante. Sin embargo, hoy en día he aprendido que la disciplina no es perseverancia, no es estar ahí todos los días, sino es estar cuando no quieres estar, ¿no? Esa es la disciplina, ¿no? Hacer algo cuando no quieres hacerlo, en verdad. Eso es disciplina, y eso es algo que aún hoy en día trabajo, ¿no? Hay días que no quiero hacer algo particularmente y tengo que luchar conmigo mismo, y a veces pierdo la batalla y a veces la gano, pero es eso, ¿no? O sea, son tantos años que, como les comento, he sido impuntual, disciplinado, que no he tenido metodología de estudio, que hoy en día me cuesta cambiar todo eso, ¿no? Entonces conozco a mi mentor José, empezamos a trabajar unos meses, y algo curioso es que cuando yo ya empiezo a trabajar con José, José empieza a acercarse a Dios, a Jesús. Y algo que no he mencionado es que mis padres actualmente son cristianos los dos. Mi papá es cristiano desde el colegio, obviamente no lo practicaba, ¿no? Lo dejó de practicar luego de salir del colegio, creo. Pero hace unos años, cuando yo ya estaba en secundaria, ambos se bautizaron y decidieron volver a la iglesia, ¿no? A ir cada semana, a ir a células, a aprender más de Dios. Entonces yo también en secundaria empecé a asistir a la iglesia cristiana. Pero a pesar de que yo tenía toda la disposición de servir, ayudar en alguna cosa, otra cosa, yo era de los que se quedaban hasta el final luego de que terminaba algún evento para ayudar, yo no podía ver a Dios. Yo era tanto mi ego, que durante años he asistido a la iglesia y no podía ver a Dios. Muchos conversaban conmigo, muchos amigos, muchos líderes, para ver mi tema, mi caso especial, han orado por mí, pero yo no reconocía a Dios. Me creía autosuficiente, ¿no? Otra vez mi ego, que no me dejaba ver. Hasta que José empieza a hablar de Dios, y yo empiezo a escuchar cada vez más, ya con este cambio de mentalidad, con esta nueva conciencia, con este nuevo mindset, y me doy cuenta de que muchas de las cosas que ya había leído en los libros estaban en la Biblia. Yo podía haber leído 10 libros y sobre cómo ser una mejor persona, o cómo ser una persona de éxito, o cómo ser una persona de abundancia, de dinero, y que era lo que yo buscaba en ese momento, en esos libros. Y todos esos consejos estaban en la Biblia, de alguna u otra manera. Entonces empiezo cada vez a escuchar más, y José menciona en uno de sus reels, en uno de sus videos, en uno de sus mensajes, ni siquiera en uno, en muchos, ese tema del ego, ¿no? De que tú no puedes avanzar si es que no dejas tu ego atrás, ¿no? ¿Cómo vas a escuchar a alguien si es que te crees autosuficiente, si es que crees que tú lo puedes hacer todo, ¿no? Y es cuando él hace su mastermind en España, el año pasado, en diciembre, hace poco tiempo, que uno de los días él nos dice a los chicos que estuvimos ahí, vamos a hacer burpees en el parque. Y cuando los reviente a burpees, cuando sientan que no puedan más, cada uno de ustedes va a grabar un video. Y va a salir su verdadero ser. Van a ver que en el momento en que ustedes se destruyan físicamente, van a dejar salir lo que ustedes verdaderamente son. Van a soltar un mensaje muy potente. Entonces eso fue lo que hizo. Nos hizo hacer burpees hasta más no poder, donde todos sufríamos por la cantidad de burpees, menos él. Y cuando terminamos de hacer los burpees dijo, ya, 1-1, voy a grabarse a la cámara. Y cuando yo fui a hablar a la cámara, mencioné a Dios. Mencioné que debían dejar su ego atrás.
y me di cuenta que en ese momento Dios me había tocado. Dios me había estado hablando durante mucho tiempo, se había estado presentando a mí por mi familia, por mis amigos, pero yo no lo quería reconocer y no lo quería ver. Y en ese momento es cuando yo lo reconozco, ¿no? Cuando yo lo acepto, cuando acepto que hay alguien más grande que yo, cuando acepto que hay alguien que quiere lo mejor para mi vida. Y yo pienso que ahí fue mi bautizo de espíritu, ¿no? Amigos cristianos, amigos de años, que tanto tiempo han esperado mi bautizo. Yo creo que ya sucedió ese día. Si no me equivoco es un 18 o 19 de diciembre en Madrid. Y a partir de ahí es que yo empiezo a buscar más de Dios ya de una manera diferente a la que había hecho antes, ¿no? Porque tuve mis periodos en los que asistía mucho a la iglesia, asistía otra vez y me iba y así. Y de alguna manera iba irregularmente a la iglesia, ¿no? Pero desde ese entonces algo cambió dentro de mí, ¿no? Dios me tocó. Y empecé a buscar cada vez más. Y hoy en día busco más de Dios. Entonces, creo que no me estoy olvidando de nada. Entonces, con José también empecé a trabajar el tema de trading. Aún hoy en día busco cosas de trading, sigo leyendo. Entonces, ¿quién soy hoy en día? Pues soy la persona que ha vivido todo lo que he contado, pero que lleva ya alrededor de 2 años trabajando en su ser, ¿no? Más o menos el año pasado decidí hacer ejercicio todos los días, y si bien no logré hacerlo todos los días, fue un cambio tremendo para mí el haber sido persistente, ¿no? Porque yo soy una persona que nunca le gustó el deporte, nunca le gustó ni siquiera jugar fútbol. A mí me gustaba estar en mi casa, en mi computadora. Sí me gusta nadar, sí me gusta manejar bicicleta, pero no era algo que hacía regularmente. Hace 2 años empecé a manejar bicicleta por un tema de querer ahorrarme para los pasajes, porque en algún lugar vi, en un video escuché que una forma de poder lograr tu libertad financiera ahorrando era reduciendo tus gastos de transporte. Y yo, para reducir mis gastos de transporte, usaba la bicicleta, ¿no? Como medio de transporte. No lo veía como una actividad deportiva o recreativa. El año pasado decido empezar a hacer alguna cosa todos los días. Me empecé a salir a correr casi a diario. Y luego, cuando entro con José a sus mentorías, él me dijo que vaya al gimnasio todos los días. Empecé a ir al gimnasio todos los días sin fallar por 3 meses. Luego por ahí tuve algunas fallas. Hoy en día sigo tratando de mantener esa vida, ¿no? Voy al gimnasio igual. He trabajado mucho en mi soberbia, en mi ego. Cada día que leo algo sobre la Biblia, trato de tenerlo presente. Respecto a mis relaciones con mis papás, nunca hemos sido tener una relación tan cercana, ¿no? Como les comento, ellos desde siempre se han preocupado por trabajar para que no me falte nada. Entonces no eran unos padres que estaban todo el día en casa, ¿no? Yo les agradezco por todo lo que han hecho por mí, ¿no? Por todo lo que me han dado. Igual, ¿no? Entiendo su falta de tiempo por trabajar, lo entiendo perfectamente. En secundaria esta separación entre nosotros se hizo más grande, porque yo paraba todo el día en el colegio. Los fines de semana me iba a concursar, entonces realmente era muy poco el tiempo que teníamos nosotros para compartir, para conversar. Igual manera mis relaciones con mis amigos nunca las hice tan cercanas, porque los del colegio yo igual los veía como competencia, ¿no? Entonces en la universidad, mientras la mayoría tenía esa mentalidad de querer acabar la carrera, ¿no? De querer ser alguien más, de preocuparse por su futuro laboral, yo no la tenía, entonces no me sentía parte de ellos, no pude establecer relaciones tan cercanas con ellos. Es cuando yo ya estoy en los últimos años de la universidad que empiezo a darme cuenta de eso, ¿no? Y es recién este último año que he empezado de alguna manera a trabajar eso, ¿no? En algunos libros, ¿no? Dando prioridad a mis amistades frente a mis objetivos a veces, ¿no? Por un hecho de que yo durante mi vida he sido muy poco empático.
muy poco empático. No quiero dar ejemplos, pero yo he sido muy poco empático con las demás, con las personas de mi alrededor, con las demás personas. Entonces es algo que también estoy trabajando hoy en día, ¿no? La empatía, ¿no? No solamente con las personas de mi entorno, sino empezando también con mi familia. Entonces es eso, ¿no? Ese soy yo, una persona como cualquiera, creo yo, que tiene sus problemas, que tiene sus luchas, que tiene sus dudas, pero que tomó la decisión de enfrentarlas, ¿no? Tomó la decisión de trabajarlas. Y aquí estoy hoy en día, ¿no? Tratando de cumplir esa meta, de vivir del trading, de vivir las inversiones. Ahora estoy tratando de cuidar mi físico también. Estoy tratando de cuidar mis relaciones con las demás personas. Entonces, ese soy yo, Jan Gadillo. Gracias si es que te quedaste hasta aquí a ver este video. Más adelante probablemente cuente más cosas que tal vez hoy no se vinieron a la cabeza, o tal vez especifique más algún tema. Pero nada, espero que hayas podido quedarte hasta el final, que hayas podido ver todo. Y nuevamente lo que dije ayer en mi Instagram, no sea alguna forma en la que yo te pueda ayudar, intentaré hacerlo, ¿no? Si tienes alguna duda, necesitas algún consejo sobre algo que tal vez yo ya pasé, escríbeme con confianza a mi Instagram, por cualquier medio, y trataré de ayudarte en lo que pueda. Nada, gracias por ver. Hasta luego.